La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Llegamos al viernes de nuestra 20ª semana del tiempo ordinario, hoy 25 de agosto, habiendo celebrado ayer la fiesta del apóstol Bartolomé. Hoy retornamos al Evangelio de San Mateo. Pero resulta que vamos a dar un gran brinco del capítulo 20 al 22. ¿Por qué? Porque en lo que no vamos a leer, no solamente por la fiesta de ayer, que nos llevó al Evangelio de Juan, sino porque los capítulos de Mateo que quedaron entre la lectura del miércoles y la de hoy, tienen que ver con la entrada del Señor Jesús a Jerusalén y los eventos que se dieron después de esa entrada. Y como son propios de las lecturas de la Cuaresma, pues no las leemos ahorita. Vamos a retomar nuestro estudio de Mateo, nuestra reflexión de Mateo y sus enseñanzas, su catequesis, en el capítulo 22 y casi hasta el final, versículos 34 al 40. Lo que se hubiese leído ayer, jueves de la 20ª semana del tiempo ordinario, en el Evangelio si no hubiese sido la fiesta de Bartolomé, es un intercambio de Jesús con los saduceos, ¿no? Los saduceos era una de las sectas judías que tenían preponderancia en la época del Señor Jesús y tenían una serie de creencias. Por ejemplo, no creían en la resurrección y eso es el argumento que le presentan a Jesús. Recordarán ustedes, habrán oído en otras ocasiones, que le dicen este ejemplo de una mujer que se casó con 7 hermanos siguiendo una de las leyes de Israel, que se conoce como la ley del levirato. Si el hermano mayor moría sin tener hijos, el siguiente hermano se tenía que casar con la viuda y los hijos de ese segundo matrimonio no iban a llevar el nombre del hermano menor, sino del primogénito del hermano mayor. Bueno, el relato es que hay 7 hermanos, mueren todos se casan por esa ley con la viuda no tiene ningún hijo, y la pregunta logística, casuística que le hacen como para burlarse de quienes creen en la resurrección es cuando resuciten todos, ¿de quién va a ser esposa? Si estuvo casada con los 7 hermanos, ¿no? Qué absurdo pensar que Dios va a meter a la gente en semejante problemática, ¿no? El Señor Jesús les responde diciendo que no entienden de qué se está hablando cuando se usa el término resurrección. Quienes sean dignos de esa experiencia, dice el Señor, de la resurrección, no van a ser o no van a vivir dentro de las circunscripciones sociales, propias de la cultura limitada en la que nos encontramos, sobre todo la experiencia de vida, de existencia limitada en la que estamos. No hay que si se casan mujer y hombre, subraya él que serán espíritus, ¿no? Es decir, podrán vivir a plenitud su condición de imagen divina, en donde no hay celos, no hay esta sensación de propiedad, esta es mi mujer, este es mi esposo. Es un amor que hace que todas y todos alcancemos la plenitud de lo que anhelamos y prefiguramos en ese tipo de relaciones, ¿no? Pero que finalmente las trasciende para un encuentro profundo con todo hermano y hermana en la construcción de esta comunidad centrada en Dios. Y termina con esa frase muy bella, ¿no? Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Esa hubiese sido la lectura de ayer. Ahora vamos a ver la continuidad de esa lectura. Están vinculadas las dos. Y estamos hablando de los versículos 34 al 40 del capítulo 22 de Mateo.
En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Les decía que están vinculadas las dos lecturas, ¿no? Dice aquí el texto que cuando se enteran los fariseos que Jesús le tapó la boca, puso en ridículo a sus enemigos doctrinales, sus opositores doctrinales que eran los saduceos, entonces se acercan a Jesús con un cierto interés, podríamos decir, ¿no? Uno de ellos, que era doctor de la ley, es decir, que enseñaba sobre la ley, seguramente era reconocido por eso, quiere poner a Jesús a prueba y, utilizando lo que a él le da una cierta seguridad o sentido, pues le pregunta a Jesús: ¿tú qué dices de esto? ¿Cuál es el mandamiento más grande? Recordemos que para un fariseo había 613 mandamientos, es decir, preceptos que regulaban prácticamente todo en la vida. No es de extrañar que más de alguna persona diría: ¿por dónde empiezo? Y cuando dos de estos preceptos están en conflicto, ¿cuál es el más importante, no? Si dice que hay que descansar en el sábado, y en el sábado, como en un pasaje del Evangelio el Señor hace referencia, se cae mi buey o mi vaca en una zanja, ¿debo de sacarlo o no de sacarlo? ¿Debo de dejar que muera? O, en fin, ¿debo ayudar a mi prójimo o no? Siempre hay este conflicto posible entre una colección tan grande de preceptos, ¿no? ¿Debo ser fiel a la verdad o debo ser fiel más bien a la misericordia? En fin, ante ese dilema, el Señor le responde: mira, el mandamiento fundamental es amar a Dios, y es el famoso Shema, el centro de la fe de Israel, que encontramos en el Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el más grande y el primero de todos los mandamientos, es decir, el amor. El amor que no es en abstracto, el amor que es un vínculo que tiene su origen en el Dios que nos amó primero. Ese amor que recibimos es el mismo dinamismo que en reciprocidad nos vincula con Dios. Amarnos mutuamente. Como Dios me ama, yo lo amo. Y después cita al libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18, con otro mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que hace el Señor Jesús es unirlos y decir que son semejantes, es decir, no se pueden vivir separados. Ya hemos escuchado, y tiene sentido, que en el fondo está hablando de 3 mandamientos. Es un solo mandamiento, pero con 3 referentes. El único mandamiento es amar. El único sentido de la vida es amar. Y esto nos ha acompañado desde el lunes, ¿no? Todo lo que tengo y soy sirve de oportunidad para encarnar el amor en la medida en que aquello que tengo a mi disposición lo uso para bendecir, para nutrir, para ayudar, para darle vida a la gente que yo amo. El amor es el sentido de la vida, es la identidad de Dios, y si es la identidad de Dios, su esencia y naturaleza más profunda, también es la nuestra, porque somos imagen y semejanza de Dios. Amar a Dios solamente lo podemos corroborar si realmente amamos a Dios, porque sentimos amor a nuestros semejantes, porque sentimos amor hacia nosotras mismas, hacia nosotros mismos. Son estas 3 referentes: amor a Dios, amor al prójimo, amor a uno mismo, a una misma. Si queremos saber cómo está nuestro amor con Dios, pues
ve qué tanto te amas, cómo te cuidas, cómo te nutres, te alimentas, etc. Desde esta perspectiva del amor compartido, cómo tratas a los demás, cómo es tu relación con las personas que te rodean. La manera como tratas a tus semejantes y te tratas a ti misma o a ti mismo es una reflexión bastante clara y verdadera de cómo es tu amor con Dios. Pidámosle al Señor la gracia de aprender de quien nos amó primero este arte de amar dando vida. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.